Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Se terminó la pausa de fin de semana, sábado y domingo quedan atrás y estoy de regreso el lunes, un día que a mucha gente no le gusta porque hay que reiniciar la semana laboral, pero que a mí me encanta porque vuelvo a tomarme un café con ustedes, un café amargo como el de este 15 de julio de 2024, así que voy a apurar el sorbito para contarles los temas principales de un día que ha amanecido soleado y muy caluroso aquí en la capital cubana. Bueno, con este sorbito sin azúcar. Después de este cafecito amargo, les comento que los cubanos hemos dado en las últimas décadas un salto tecnológico. Un salto tecnológico no gracias al oficialismo, sino a pesar de las legislaciones, la censura y las limitaciones impuestas por el oficialismo. Por ejemplo, cuando yo era niña estaba prohibido tener un aparato de reproducción de videocasetes. No los tenían prohibidos para que eso no se convirtiera en un mecanismo de distribución de material audiovisual que comprometiera la versión oficial de la historia y del momento que vivíamos impuestas en esta isla por el régimen cubano. Sin embargo, con inicios del siglo y la democratización del uso de las tecnologías a nivel internacional, la creación de dispositivos cada vez más pequeños como las memorias USB o memorias flash y todo este salto tecnológico que ha dado la humanidad, pues algo de eso llegó aquí y pasamos de no tener aparatos de videocasetes, de reproducción de videocasetes, a contar directamente con el DVD, saltamos incluso a el audiovisual a través de discos duros, memorias USB, y uno se pregunta si todo eso además ha representado un acceso fluido a todo tipo de dispositivos. Por ejemplo, los electrodomésticos. En muchas casas cubanas se cocina con electricidad dada la falta de suministro de gas. En muchas casas cubanas, gracias a un pariente en el extranjero o al mercado informal, se han comprado un televisor, pantalla plana, para disfrutar otro tipo de televisión que no sea la aburrida e ideológicamente cargada parrilla oficialista. Sin embargo, se ha convertido también esta isla en un cementerio de aparatos, dispositivos y electrodomésticos rotos que no encuentran la manera de ser reparados. Ya sé que ustedes me dirán que en muchas partes no se reparan esos dispositivos, sino que se sustituyen. Pero aquí la capacidad de las familias de sustituir un horno eléctrico que se rompe, un aparato de música que deja de funcionar, un televisor al que se le destruye o falla algún mecanismo interior, aquí esas posibilidades son muy limitadas. El esfuerzo salarial, el esfuerzo económico que tiene que hacer a una familia para reponer una simple olla arrocera eléctrica es descomunal, y la mayoría de las veces cuando se rompe un dispositivo no puede ser sustituido, de manera que la gente trata de repararlo. Van a técnicos, algunos estatales y otros privados, pero se encuentran con que prácticamente no hay piezas de repuesto. En los talleres estatales, ¿para qué contarles? Por un lado dicen no hay, pero si usted paga una cantidad excesiva por debajo de la mesa, va y le reparan su olla arrocera. En los privados muchas veces también los precios son altísimos, por tanto se convierte en un objeto que se queda sin funcionar y sin perspectiva de ser ni sustituido ni reparado. Un cementerio de dispositivos rotos que además pues implican una caída de la calidad de vida de estas personas, que cuando se les rompe desde una hornilla eléctrica hasta la olla arrocera, pues tienen que entonces empezar a buscar cómo cocinarán los alimentos. Por tanto, es bastante común pasar de esos electrodomésticos a la leña y al carbón en muchas casas cubanas. Nada, que a pesar del salto tecnológico, muchas veces regresamos a la caverna.
Si un problema debería estar en el centro de la atención de las políticas públicas aquí en Cuba, ese es la demografía, el decrecimiento demográfico que estamos viviendo, que es galopante y acelerado y que compromete todo el futuro cubano. Así lo han hecho ver también las nuevas estadísticas que ha lanzado Naciones Unidas de perspectivas demográficas para todo el mundo y puntualmente para cada país. Cuba está entre las naciones que muestran una estadística de población más negativa en ese informe, según el documento de la ONU elaborado con una base de datos que parte desde 1950 y hace una proyección hasta el año 2100. En la isla pues alcanzó su pico poblacional en el año 2012. Ya saben que en ese año se hizo el censo nacional y se determinó que éramos un poco más de 11.300.000 los cubanos residentes en la isla. Bueno, pues para cuando se acabe este siglo, aguántense a la silla, para cuando se acabe este siglo seremos apenas 5.5 millones de habitantes, un 50% menos de población según este pronóstico de Naciones Unidas. Claro, puede pasar mucho en este tiempo, faltan más de 75 años y esperemos, crucemos los dedos para que esta isla se convierta también en un objetivo de la migración, en un lugar donde la gente quiera quedarse, que deje de ser una isla en fuga para ser un país donde se planifica la vida, tener hijos, crear y criar una familia. Si eso no ocurre, si nos sigue persiguiendo el San Benito del éxodo masivo, de las madres que no quieren tener hijos aquí, pues el pronóstico es bastante desfavorable. No solamente se trata de una reducción drástica de la población radicada aquí en la isla, sino que también un porcentaje grande de ella será de ancianos, de personas mayores de 60 años. Estos son los pronósticos de Naciones Unidas y, por ejemplo, en 2100 se especula que el promedio de edad será de 54.9 años en la isla y la tasa anual de fallecimiento será de unos 95.000 anuales, mientras que los nacimientos apenas llegarán a 38.000 cada año. Así que a saltar las alarmas, ya debería todo el oficialismo estar en una carrera contrarreloj para aliviar estos números. Parece que no, están más enfocados en la ideología, en las consignas, en el enemigo, que en convencer a los cubanos para que aquí tengan una vida y un futuro. Se convence a la gente, ya saben, dándole posibilidades y libertades. El pasado sábado, un grupo de personas se dio cita alrededor de la Ermita de la Caridad en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Como saben, se trata de una iglesia consagrada a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y allí se reunieron porque justamente ese día 13 de julio se cumplían 30 años de una de las mayores masacres y tragedias que ha vivido la Cuba contemporánea, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que en ese 13 de julio de 1994 se cobró la vida de 37 personas, entre ellas 10 niños. Para los que no conocen los detalles de esa fecha, pues se trató de un intento de escapada de un grupo de migrantes. Se calcula que sobre la embarcación iban unas 68 personas y las embarcaciones oficiales fueron mandadas o enviadas por órdenes superiores a intentar detener a este remolcador 13 de marzo. Lo hicieron de la peor manera posible, echando chorros de agua sobre la cubierta, golpeando también el remolcador, que terminó hundido. 37 personas murieron. Por ese hecho todavía no se han sabido los resultados de la investigación oficial, las penalizaciones y los castigos a sus protagonistas principales. Ese es un capítulo de la historia cubana que se ha sumido en el silencio en la historiografía oficial, y para colmo parece ser que en lugar de penalizaciones los ejecutores directos recibieron más bien prebendas, palmadas en el hombro y beneficios. Estos testimonios de los ejecutores de esta masacre apenas se han sabido porque, claro, se ha blindado muy bien la información alrededor de ellos para evitar que señalen a las órdenes superiores, al alto mando,
como causante justamente de esta masacre. Así que el 30 aniversario se ha recordado en Miami, en La Habana y otras partes de Cuba, especialmente aquí en la capital, donde a pocas millas de distancia ocurrió el incidente. No se ha podido hacer nada público porque el manto de silencio impuesto es muy fuerte todavía. Algún día recordaremos a esas 37 víctimas aquí en el malecón de La Habana. El primer día de la semana informativa llega a su final en este programa y lo voy a despedir con una recomendación para que anoten en la agenda aquellos que van a estar a principios del próximo mes en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Allí, en la capital del exilio cubano, entre el 1 de agosto y el 11 de ese mismo mes se estará presentando una obra de teatro de la mano del reconocido dramaturgo cubano Carlos Celdrán. Con el título Papel Maché, se trata de una visión sobre la vida de una de las más importantes artistas plásticas que ha dado esta isla, Antonia Eiris. Esta obra pues tendrá las actuaciones de Zulema Clares, Ariel Texidó, Rosalinda Rodríguez, Andy Barbosa y también Guillermo Cabré. Pueden buscar los detalles del lugar y los horarios en la cartelera del diario digital 14 y medio. Eso sí, les adelanto que se trata de este acercamiento a la pintora Antonia Eiris a través de sus obras, pero también de su historia. Esta es una de las personalidades o creadoras más importantes del siglo XX cubano. En el Museo Nacional de Bellas Artes aquí en La Habana hay varias obras de ella, entre esas una impresionante que se llama La Anunciación. Los invito a verla y quienes estén en Florida, les reitero, vayan, acérquense al teatro porque ahí se estará abordando no solamente la creatividad de Antonia Eiris, sino también pues todo lo que vivió y sufrió con la censura en Cuba. La acusaban de que su estilo y sus obras eran pesimistas en un momento que se intentaba imponer en esta isla el realismo socialista en el arte. Así que bien interesante parece la obra de Carlos Celdrán. Y con esto me despido hasta mañana martes. La semana será todavía muy joven informativamente. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.